Creo que ya, doctora, ya puede iniciar. Bueno, solamente quiero dar. Hola a todos. Mi nombre es Jacqueline Berroterán Mejía, soy médico especialista en toxicología y el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema de toxicodinamia. Así que esperamos que sea un tema de interés para ustedes y esperamos que puedan revisar el tema y si hay alguna duda, pues ya sea que lo podamos ver por plataforma o durante la siguiente conferencia, podamos revisar algún aspecto relacionado al tema. Bien, entonces, para hablar de toxicodinamia, es importante. Bueno, cuando hablamos de toxicodinamia, estamos hablando de el mecanismo de acción en cómo los tóxicos realizan sus efectos dentro del organismo. Es importante, ¿verdad? Aclarar que el proceso tóxico dinámico comienza inmediatamente de que una sustancia ha ingresado al organismo y ha cumplido su proceso de absorción. O sea que el proceso tóxico dinámico va de la mano, ¿verdad? Del proceso tóxico cinético que ustedes ya revisaron y que en sus primeras etapas, el proceso de toxicocinética, luego de la exposición y que se da el proceso de absorción, por diferentes sitios donde puede ingresar un tóxico, sea por la vía respiratoria, por la vía digestiva, por piel, atraviesa diversas barreras del organismo hasta llegar a la sangre. Cuando la sustancia llega a la sangre, una sustancia tóxica llega a la sangre, inmediatamente comienza el proceso de distribución. Y en el proceso de distribución, este se puede ir a diferentes órganos, a órganos diana, a distribuirse en diferentes compartimentos para tratar de que el organismo pueda manejar, ¿verdad? Todo esa sustancia tóxica. Entonces, en ese mismo momento también comienza todo lo que es el proceso tóxico dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente la sustancia se distribuye y pase a los órganos, comienza a hacer su efecto tóxico. Por asuntos metodológicos y de comprensión, es que estos dos procesos se revisan de forma separada, pero realmente van ocurriendo inmediatamente, ¿verdad? O sea, ocurren en un mismo momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de toxicodinamia, es importante poder identificar en esta conferencia lo que es la definición de toxicodinamia, reconocer los mecanismos de acción de los tóxicos y además interpretar algunos ejemplos de esos mecanismos de toxicidad para poder entender un poco cómo realmente es que funciona. Cuando hablamos de toxicodinamia, decimos que puede haber un daño estructural o funcional, que vamos a revisar algunos ejemplos para poder entender esta parte. Hay características cual y cuantitativas del daño, algunos que pueden ser evidentes y que se van a manifestar o van a ser la forma de manifestarse a través de un cuadro clínico característico. Y también hay mecanismos responsables de la toxicidad, como el tóxico que entra al organismo cuando interactúa con una molécula blanca, ejerce su efecto dañino y como consecuencia de esto, tenemos un daño ante un organismo, ante un órgano o el organismo completo, dependiendo del tipo de efecto que esa sustancia contenga. Y es importante acá cuando hablamos de toxicodinamia porque nosotros no hablamos de órgano diana, evidentemente hablamos de un órgano que es al que va a recibir una concentración de ese tóxico, pero nosotros la toxicodinamia va más allá del órgano diana, sino que habla de una molécula diana, de una estructura diana que es la que realmente se va a ver afectada cuando interactúa con el organismo determinada sustancia tóxica o química. Entonces, cuando hablamos de los efectos de los tóxicos,
podemos ver este esquema donde hay, ¿verdad? Un cruce de los dos procesos que les estaba mencionando. Lo que ocurre primero, ¿verdad? Luego de que hay exposición a un xenobiótico, entendiendo como un xenobiótico una sustancia que es extraña al organismo. Cuando escuchamos la palabra xenobiótico, puede ser una sustancia química, puede ser incluso una sustancia de origen biológico, de origen natural, pero que es extraña a mi organismo. ¿Qué quiere decir eso? No tiene ninguna función dentro del organismo. Y que esa sustancia, cuando hay exposición con ella, pues sufre su proceso de absorción. Absorción no es más, como decíamos, el pase de una sustancia hacia la sangre y ya en la sangre, ella puede tener un efecto farmacológico en el caso de que pudiera ser un medicamento a dosis terapéutica. Puede tener un efecto patológico si es esa misma sustancia, por ejemplo, ese mismo medicamento, pero a dosis excesiva. Podemos ver un ejemplo, paracetamol, acetaminofén, 500 miligramos o 1 gramo de acetaminofén. Yo espero tener un efecto farmacológico, ¿verdad? Ya puede ser que baje la fiebre, que mejore el dolor, eh, si hay algún tipo de proceso inflamatorio asomado a dolor que pueda mejorar. Pero en sobredosis, ese mismo acetaminofén, por ejemplo, 10 gramos, 12 gramos, 14 gramos, evidentemente me va a producir un efecto patológico porque ya el organismo no es capaz de metabolizar y de procesar esas grandes cantidades de ese medicamento. Igual puede suceder con cualquier otra sustancia química que ingrese al organismo que no tiene, por ejemplo, ninguna función farmacológica o ningún efecto benéfico y que lo que va a causar es un daño, evidentemente, a ese organismo. Y ese daño, pues también puede verse traducido, por ejemplo, con un daño en el ADN que puede manifestarse con un efecto crónico. Importante, ¿verdad? Identificar que las sustancias químicas o las sustancias en general pueden producir un efecto agudo y un efecto crónico. Y eso está dado por el tiempo de exposición. Cuando hablamos de un efecto agudo, estamos hablando de el daño que se puede presentar en las primeras 24 horas después de la exposición a una sustancia, ¿verdad? Qué sé yo, un trabajador agrícola que anda aplicando plaguicida, trabaja durante 3, 4 horas y luego sufre síntomas propios de la exposición al plaguicida que usó. Y entonces decimos, estamos ante una intoxicación aguda. Pero también podemos tener el efecto crónico. Y el efecto crónico se va a manifestar mucho tiempo después de la exposición. Puede ser ese mismo plaguicida que crónicamente le vaya, por ejemplo, a desarrollar algún tipo de cáncer. Y eso, bueno, se puede traducir por alguna alteración del ADN, por a lo mejor alguna malformación congénita en su procreación. Eh, También podemos tener alteraciones eh, como efectos crónicos en órganos específicos, insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver, ¿verdad?, con el tiempo de exposición al que haya estado expuesta esa persona ante esa sustancia. Posteriormente de que la sustancia ha pasado a la sangre, pues pasa el proceso de distribución y luego viene la biotransformación de la sustancia. ¿Qué ocurre en ese proceso de biotransformación? Bueno, algunas sustancias, como vemos acá, de la sangre pueden ser eliminadas directamente, ¿verdad? O sea, por ejemplo, algunos no sufren procesos de biotransformación y son excretadas totalmente. Un ejemplo de una sustancia de este tipo puede ser el metanol. El alcohol metílico llega a la sangre, pero si la enzima que es encargada de degradar esta sustancia está ocupada con otra sustancia como es el etanol, entonces simplemente la sustancia no va a ser metabolizada y va a ser excretada directamente por la orina, ¿verdad? Como principal órgano de excretor en el caso del metanol. Pero hay otras sustancias que evidentemente luego de que pasan a la sangre y son distribuidas, pues van al proceso de biotransformación. La biotransformación o metabolismo es el que se encarga, ¿verdad?, de eh, realizar el proceso de detoxificación para la formación de metabolitos no tóxicos y que luego estos van a ser excretados por el organismo. En otras fases, hay algunas sustancias que en el proceso de biotransformación se da la activación de una sustancia. El ejemplo típico de esto sigue siendo el metanol. El metanol
comparte, ¿verdad? La enzima alcohol deshidrogenasa con el etanol, el alcohol etílico, y mientras el etanol no sea biotransformado, pues sigue siendo una sustancia inocua hasta que sufre su proceso de biotransformación. Es que se generan metabolitos de alta toxicidad, ¿verdad? Como puede ser el ácido fórmico, ¿verdad? Que es el principal metabolito tóxico del metanol. Entonces, en esta etapa, hasta que se da el proceso de biotransformación o de metabolización del metanol, es que se activa verdaderamente el metabolito tóxico y es que se genera el daño de la sustancia. Entonces acá vemos que ese metabolito tóxico va a ser el responsable de la toxicodinamia en este caso del metanol, que es el ejemplo que estamos poniendo. Sin embargo, pues no todas las sustancias tienen esta característica. Hay unas que definitivamente en cuanto pasan a la sangre y van a su órgano diana, entonces comienza inmediatamente su proceso tóxico dinámico. O sea, comienza el daño que verdaderamente la sustancia puede producir al organismo. Y es aquí en donde aparecen diversas alteraciones que vamos a ver posteriormente y que van a explicar ese daño que realmente se presenta en el organismo. Y que, como decíamos, este daño toxicodinámico o este mecanismo de toxicidad se va a ver traducido, ¿verdad?, en un cuadro clínico específico con signos y síntomas que van a ser característicos de cada una de las sustancias a las cuales un individuo puede exponerse. Entonces, cuando hablamos de toxicodinamia, decimos que es el estudio de la manera en que los agentes químicos ejercen su efecto en los organismos vivos. Entonces, por eso decimos, es el mecanismo de toxicidad, es el mecanismo de acción de esa sustancia química, de ese agente extraño al organismo que ingresa y que puede producir un daño o un efecto a ese organismo vivo, ¿no? Y es importante porque el término de toxicodinamia no solamente se usa en los seres humanos, ¿verdad? También ese mismo efecto puede ocurrir en los animales, puede ocurrir en las plantas. Por eso hablamos de organismos vivos, ¿verdad? Porque cada uno de ellos tiene una forma de ejercer ese mecanismo en cada uno de los organismos. E incluso, ¿verdad? Para ser más amplio, se habla de el efecto que estas sustancias realizan en el ecosistema. Es importante porque aunque nosotros como médicos veamos más que todo toxicología clínica para abordar las intoxicaciones, pues es importante siempre tomar en cuenta que las sustancias también van a producir daño al ambiente. Y ahí hablamos de la matriz de agua, de suelo, de aire. Y cuando hablamos de ecosistema, pues ahí hablamos de todos los organismos vivos, incluyéndonos a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, hay un concepto más amplio, ¿verdad?, de ese daño que las sustancias pueden ocasionar cuando hay exposición a esta. Entonces, cuando hablamos del proceso tóxico dinámico, es importante establecer diferentes fases o etapas, ¿verdad?, que este tóxico puede llevar dentro del organismo. En el proceso de toxicidad de una sustancia que ingresa al organismo, se menciona que un primer paso es la liberación del tóxico, ¿no? Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Liberación o contacto del tóxico. Posteriormente hablamos de un segundo paso que es la interacción con una molécula diana. Una tercera fase de este proceso tóxico dinámico o de toxicidad es la disfunción celular o el daño estructural, que vamos a revisar a qué nos referimos con eso. Y una cuarta etapa es el proceso de reparación, ¿verdad? Cuando veamos la definición de cada uno de ellos, pues nos vamos a dar cuenta que el proceso de reparación no es tan estricto, ¿verdad?, como la palabra aparentemente se escucha, porque en el proceso reparador es cuando realmente pueden haber daños irreversibles al organismo, ¿verdad? Ya vamos a entender un poco a medida que vayamos avanzando. Entonces, cuando hablamos de el efecto tóxico, ¿verdad?, que puede ocurrir dentro de la sustancia y la forma en que ellos pueden presentar este daño, en uno de los mecanismos se habla de la presencia del tóxico para causar daño. Esto quiere decir de que solo la presencia del tóxico en un sitio del organismo puede causar daño sin desplegar ningún mecanismo específico. Entonces, por ejemplo, no hay interacción con células, no hay
un mecanismo específico con una estructura diana ni nada, sino que simplemente la presencia de esa sustancia en un organismo puede causar un daño. Un ejemplo característico de esto es la obstrucción que pueden ocasionar los oxalatos en los túbulos renales. El ejemplo típico, la intoxicación por glicoles. Aquí hablamos de etilenglicol, dientilenglicol, y estos son tipos de alcoholes que generan la formación de oxalatos, que son cristales, que estos pueden llegar al riñón, como son hidrosolubles, la sustancia es hidrosoluble, ella forma cristales de oxalatos en los túbulos renales, y la simple presencia de estos oxalatos pueden producir obstrucción y llevar al daño renal. Entonces, ¿por qué decimos que es la simple presencia del tóxico? Porque aquí no hay un mecanismo específico. Ellos no van a dañar la nefrona, ellos no van a producir alteraciones en los procesos de absorción tubulorenal, no están causando ningún tipo de daño. Simplemente se posesionaron en los túbulos renales, produjeron obstrucción y están causando un daño. Entonces, la simple presencia del tóxico en un organismo puede causarnos un daño. Otro de los mecanismos que se establecen de toxicidad es cuando hay interacción con una célula blanca. ¿Qué significa esto? Hay ya un mecanismo propio que interactúa con una célula blanca y ocasiona un efecto. Se menciona aquí, por ejemplo, la tetradotoxina, que se absorbe, alcanza los canales de sodio de las motoneuronas, los bloquea y puede producir parálisis. Entonces, en este caso ya hay una interacción con una célula blanco, con una molécula blanco, que va a causar alteraciones en los canales de sodio a nivel de las motoneuronas. Y eso lo que hace es que bloquea y produce parálisis ya en un individuo. Se dice que en este proceso no hay reparación, entendiendo que el proceso reparador es aquel en el cual en el organismo se produce un daño tan extenso que el organismo despliega diferentes mecanismos para reparar ese daño. Podríamos entender un poco a lo mejor con el ejemplo de la intoxicación por paraquat. El paraquat es un plaguicida que lo vamos a ver cuando revisemos el módulo de plaguicida, y que, pues, un nombre comercial muy conocido en nuestros países es el famoso gramoxone. Gramoxone es una molécula corrosiva, produce quemaduras, ella puede ingresar al organismo por la vía digestiva, pero al final se dice que aproximadamente el 90-95% de la sustancia se elimina como tal en las primeras 24 horas. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de esta sustancia, que es como el 5%, que se queda, ¿verdad?, almacenada en el músculo, y esta, ¿verdad?, es la que sufre un pequeño proceso de metabolización por algunas estructuras específicas que vamos a ver más puntualmente cuando revisemos el tema. Esta sustancia tiene alguna predilección puntual por el pulmón, y ese porcentaje que queda ahí guardadito es el que pasa al pulmón y comienza a hacer un daño tardío a nivel pulmonar, porque el daño que produce el paraquat en el pulmón se puede presentar hasta 2 semanas posteriores a la aparición, posteriores, perdón, a la intoxicación aguda. Entonces, a nivel pulmonar, esa molécula de paraquat genera radicales libres, genera peroxidación lipídica de las membranas, o sea, destrucción de la capa lipídica de la célula, y empieza a destruir todo a través de diferentes mecanismos la célula. Y de esa manera está produciendo un daño en toda la estructura. Estamos hablando del pulmón. Entonces se dice que produce primero un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio, como ocurre normalmente en cualquier parte de nuestro cuerpo, cuando hay un proceso inflamatorio, hay un daño a la estructura, en el tejido, pues eso es la llamada, ¿verdad? La campanada de alerta para que lleguen las células reparadoras. ¿Qué ocurre? Bueno, entonces aparecen las células responsables de los procesos inflamatorios, aparecen las células reparadoras, aparecen las células killer, que son las que empiezan a tratar de destruir todo lo que esté causando daño. Y como hay una destrucción importante en el tejido, también aparecen los fibroblastos, que son las células reparadoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este proceso reparador? ¿Qué ocurre cuando
aparecen los fibroblastos y empiezan a formar su tejido rígido en el pulmón. En ese momento, cuando se da ese proceso reparador del daño que la sustancia ocasionó, es cuando el órgano deja de ser funcional. El pulmón, ¿verdad? Muy ilustrativamente, como nos decían cuando estábamos en primaria, los pulmones son dos esponjas, dice, ¿verdad?, que se llenan de aire. Cuando se llenan de aire, pues crecen de tamaño en la inspiración, en la expiración. Cuando sacan el aire cargado de CO2, pues ellos vuelven a su tamaño original. Y eso, ¿verdad?, se da por el intercambio gaseoso que se da a nivel alveolar. Pero esa dinámica pulmonar se pierde en ese proceso reparador. Entonces, en el proceso reparador, por eso les decía al inicio, no entendamos que el proceso reparador es como que se reparó todo en el organismo y no pasó nada. Cuando hay un proceso reparador es cuando realmente comienza el daño a ese órgano. ¿Y eso cómo se va a traducir en el caso del paraquat en el pulmón? Con una fibrosis pulmonar. Y esa fibrosis pulmonar es la que lleva a la insuficiencia respiratoria y a la que más temprano que tarde el paciente va a morir por una falla respiratoria. ¿Qué lo podría salvar? Un par de pulmones nuevos, ¿verdad? Que está muy difícil para nosotros. Entonces, en este segundo mecanismo de interacción, de toxicidad, hay interacción con la célula blanco, ¿verdad? Se produce el bloqueo, se produce parálisis, pero ¿qué sucede? Normalmente la sustancia, como ustedes vieron en toxicocinética, sin que nosotros metamos la mano, el organismo tarde o temprano se va a deshacer de ella. Claro que va a producir un daño, en este caso ya está produciendo. Hay un bloqueo, puede haber parálisis, pero la sustancia al final va a salir del organismo, puede que hayan secuelas incluso, pero al final el individuo probablemente no fallezca, ¿verdad? Pueda recuperarse. En el tercer mecanismo, que es el mecanismo más complejo, es cuando se da la liberación del tóxico, interactúa con un órgano blanco, provoca alteraciones funcionales o estructurales en la célula, como lo que ya mencionaba con el paraquat a nivel pulmonar, y se da el proceso reparador, ¿verdad? Y en ese proceso reparador es cuando tenemos las complicaciones importantes de las que hablábamos. Por ejemplo, puede haber necrosis, puede haber la aparición de un cáncer, puede haber una fibrosis. Entonces, cuando decimos un tercer mecanismo más complejo con ese proceso reparador, realmente estamos hablando de un grado de toxicidad mucho mayor y que realmente ese daño que se va a generar por ese proceso reparador puede causar la muerte del individuo. El ejemplo característico es lo que mencionábamos con el paraquat. El paraquat, en ese proceso reparador que lleva a fibrosis pulmonar, al final vamos a ir viendo cómo el paciente se va deteriorando y va a morir por insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Eh, Esto es bastante similar a lo que ocurría con el COVID, recuerdan, ¿verdad? Que producía una fibrosis pulmonar y al final esa era la causa de muerte de los pacientes, ¿verdad? Porque con insuficiencia respiratoria, la saturación de oxígeno baja totalmente hasta que el paciente, ¿verdad?, hace una falla respiratoria de la que es muy difícil sacar, ¿verdad? Entonces, eso puede ocurrir con este proceso reparador. Pero también puede haber necrosis, como ocurre en el hígado por ejemplo, con la intoxicación por acetaminofén, la intoxicación por algunos hidrocarburos, por ejemplo, que nos llevan a necrosis hepática, ¿verdad? Que en el proceso reparador del proceso inflamatorio que se genera en el hígado, pues vienen las células reparadoras, quieren tratar de reparar el daño y lo que ocurre realmente es la necrosis de la célula, sobre todo del hepatocito, ¿verdad? Que es la unidad funcional del hígado y que lo más importante ahí, ¿verdad? Es que tenemos el sistema metabólico más importante del organismo, ¿verdad? Que es el sistema P450. Entonces, cuando este comienza a dañarse, pues todo esto ocurre en todas las células del órgano, ¿verdad? No es que unas se dañan y otras no, esto es en general. Y esto, la necrosis de cada una de esas células es la que nos va a llevar a la necrosis integral de todo el órgano y que al final, pues, va a llevar a la muerte, porque lo único que igual que podría salvar es un trasplante de hígado. Y con relación a la aparición del cáncer, pues hay muchas sustancias, unas que son precursoras de cáncer y otras que son inductoras de cáncer. Las precursoras, ¿verdad?, son aquellas que realmente originan una malformación a nivel de la división celular y que estas, pues, pueden en alguna medida, dependiendo de el estado inmunológico del individuo,
pues no van a progresar hacia el desarrollo de un cáncer. Y es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Nosotros, seres humanos, no tenemos idea cuántas veces hemos estado expuestos a una sustancia inductora de cáncer, ¿verdad? Simplemente con que nos hagan un ultrasonido, eso puede convertirse en una sustancia inductora de cáncer. Una radiografía que nos envían para cualquier cosa, los rayos X, ¿verdad? Pueden ser esa sustancia inductora de cáncer. Pero ¿qué sucede? Bueno, si nuestro organismo tiene un sistema inmunológico muy bien desarrollado, probablemente ese proceso, ¿verdad? De alteraciones en la réplica de las células y que dio paso a una célula anormal, a una célula cancerígena, pues probablemente se quede con un sistema inmunológico eficiente, pues se quede englobado ahí, sea destruida, reconocida como una célula extraña y no va a pasar a más, ¿verdad? No va a haber siembra, no va a haber nada de esa célula. Sin embargo, hay algunas donde el sistema inmunológico no es tan bueno, ¿verdad? Que la célula puede quedar adormecida, puede quedar en un periodo de letargo, como se le llama, dependiendo de las sustancias químicas, puede pasar hasta 20 años en letargo, como ocurre, por ejemplo, con el asbesto. La molécula de asbesto puede producir cáncer hasta 20 años después de la exposición que se haya tenido con esta. Y en presencia de una sustancia, ¿verdad?, que sea desencadenadora de ese cáncer, pues simplemente vamos a tocarle la puerta a esa célula, ella va a despertarse y va a presentar su proceso de desarrollo, ¿verdad? Nuevamente empieza a replicarse como una célula defectuosa hasta formar un clon, ¿verdad?, de células cancerígenas y esta pues se va a ir a sembrar en los órganos diana específicos de acuerdo al tipo de sustancia. Por ello es que cuando revisamos algunas sustancias químicas, vemos cómo unas pueden desarrollar un cáncer, por ejemplo, en un periodo de un año. Ejemplo, benceno, ¿verdad? Benceno es un hidrocarburo aromático que produce daño a nivel de médula ósea y puede producir linfomas, anemias aplásicas, leucemias, y no necesitamos tanto tiempo. En un año puede ser suficiente para que se desencadene uno de estos efectos. Sin embargo, hay otras que tienen un largo periodo, ¿verdad?, de latencia, como decía, esto que puede ser hasta 20 años. Entonces, cuando hablamos de los principios de toxicidad, la toxicidad fundamentalmente va a depender de la concentración del tóxico. Nos estamos refiriendo a qué cantidad realmente hemos estado expuestos, ¿verdad? También el efecto tóxico tiene una relación directa con el tiempo de exposición. Entonces, aquí son dos aspectos importantes: la concentración del tóxico al que hemos estado expuestos y el tiempo de exposición en el cual nos hemos expuesto a esa sustancia. Ambas, ¿verdad? Estos dos aspectos importantes tienen relación acá con el órgano diana al cual se va a afectar. Y en función de la sensibilidad que este órgano diana tenga, pues así va a ser el efecto que realmente vayamos a tener en cada uno de ellos. Si pudiéramos hablar del acetaminofén, del ejemplo del acetaminofén, el efecto tóxico del acetaminofén está dado por la dosis. Ya decíamos, si se toman 12 gramos de acetaminofén, 14 gramos, alcanzamos una dosis tóxica. El tiempo de exposición, bueno, estamos hablando de aquel paciente que pueda pasar más de 24 horas sin tratamiento. Entonces, ese tiempo de 24 horas nos ha dado toda la posibilidad de que se desarrolle el efecto, ¿verdad?, de daño hepático, de insuficiencia hepática, de necrosis hepática a nivel del hígado, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver, es muy importante. Y es una de las cosas que tenemos que revisar, ¿verdad? Cuando hacemos la historia clínica del paciente intoxicado. ¿Hace cuánto tiempo? Si es una intoxicación aguda, ¿cuánto tiempo tiene de que aparecieron los síntomas? ¿Cuál fue la exposición que tuvo? Y sobre todo, la concentración de la sustancia. ¿Cuánto ingirió? eh, ya sea tabletas, líquidos, cantidades, semillas, si fuese una planta. Bueno, tiempo de exposición por la vía inhalatoria en una concentración muy alta, por ejemplo, de una explosión o un derrame de una sustancia. Entonces, dependiendo de las circunstancias, eso nos puede ayudar, ¿verdad?, a identificar cuál es la concentración de ese tóxico, el tiempo de exposición y reconocer, ¿verdad?, cuál va a ser el efecto diana que este va a tener. Entonces, en este caso, el primer paso en el desarrollo es lo que se conoce como la liberación del tóxico, del desarrollo de la toxicidad, es la liberación del tóxico.
Después de que esa sustancia, ¿verdad?, ha llegado al organismo, ya sea por las diferentes vías, como ya mencionábamos, la vía respiratoria, el tracto gastrointestinal, la piel, luego de una exposición, pues que se da todo lo que ya mencionábamos, que era la absorción, la distribución al órgano diana, si hay reabsorción de la sustancia o la toxicidad, es que entonces se da lo que se conoce como la liberación del último tóxico. ¿A qué nos referimos con la liberación del último tóxico? Estamos hablando de aquella estructura, ¿verdad?, de la sustancia que realmente va a producir el daño dentro del organismo. Por ejemplo, nosotros mencionábamos el caso del metanol. Un paciente ingiere metanol, una bebida adulterada, cree que etanol, que es el alcohol de ingestión, perdón, el metanol es el alcohol de madera, el alcohol industrial, no es para ingerirse. Pero bueno, alguien ahí hizo contaminación de la bebida y el paciente se tomó su alcohol pensando que era etanol, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando comienza el proceso de biotransformación, como ya decíamos, se forma el metabolito tóxico, que es el ácido fórmico. Entonces, en ese caso, este es el último tóxico, ¿ya? Porque no es la molécula que ingresó, no es la sustancia que ingresó la que va a producir el daño, sino que hay en un proceso de metabolización puede aparecer esa sustancia que es la que realmente va a producir el daño dentro del organismo y es la que va a causar ese efecto tóxico. Y ese último tóxico pues va a ir a interactuar en un sitio blando. Ya dijimos que tenemos un órgano diano, el hígado, pero en el hígado, ¿dónde realmente es que actúa? Hay una proteína, hay un lípido, hay un ácido, un complejo de macromoléculas, hay una estructura, hay alguna barrera que tiene que atravesar. O sea, hay un sitio específico en donde este último tóxico va a interactuar. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de últimos tóxicos y su fuente, por ejemplo, hay algunos que el compuesto padre es el último toxicante. Y el ejemplo de esto, por ejemplo, es el plomo. ¿Qué sucede con el plomo? El metal plomo, ¿verdad? El metal pesado plomo, él no sufre ninguna metabolización. O sea que no se va a formar ningún metabolito tóxico, porque la sustancia entra como plomo y sale como plomo. No sufre ninguna metabolización, es lo que ocurre con la mayoría de los metales. No se metaboliza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La presencia del ion plomo es el que me va a causar el problema, ¿verdad? Entonces, el compuesto padre, o sea, tal y como ingresó al organismo, es el que causa el daño. Igual sucede con la tetradotoxina. La molécula tetradotoxina es la que produce el daño, ¿verdad? No necesita de un metabolito intermediario para causar el daño, sino que la misma molécula, tal y como ingresó, es la que ocasiona el daño. Por eso se llama el compuesto padre, es el mismo último tóxico, ¿no? Hay algunos metabolitos como último toxicante, como por ejemplo, en el caso del cianuro, la amigdalina, que el último tóxico es convertirse en cianuro y esta es la responsable de causar el daño dentro del organismo. Porque ya el cianuro pues tiene un mecanismo específico, ¿verdad? Interviene con la fosforilación oxidativa a nivel de la célula y eso causa, ¿verdad?, alteraciones en la respiración celular y es la responsable de todo el cuadro que posteriormente se va a ver en la intoxicación por cianuro. En el caso del etilenglicol, ¿verdad?, que genera el ácido oxálico, ¿verdad?, que son los oxalatos que ya mencionábamos, y estos van a ser los responsables de eh, el, el, el efecto tóxico de la sustancia. En este caso, el ácido oxálico es la presencia del tóxico en un lugar, puede causar el daño, como decíamos, en los túbulos renales. Hay otros mecanismos, ¿verdad?, para generar este último toxicante, como son las especies reactivas con el oxígeno, y que esas van a generar el último toxicante. Lo que lo había mencionado en el ejemplo del paraquat, del diquat, que en presencia del oxígeno, ¿verdad? Ellos forman radicales hidroxilo, forman sustancias reactivas con el oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, el dicuat, el paraquat, la doxorribucina, que en presencia de oxígeno lo que forman son radicales hidroxilos, radicales libres, que van a ser los responsables, ¿verdad?, del daño. Entonces, aquí lo que tenemos es que para que se presente el daño tiene que haber presencia del oxígeno molecular. En el caso del paraquat, como vamos a ver posteriormente con plaguicida, por eso que está contraindicado a administrar oxígeno al paciente con paraquat.
aunque a veces el paciente puede llegar muy agitado, ansioso y lo vemos con algún grado de dificultad respiratoria, que en otras intoxicaciones lo primero que hacemos es poner oxígeno. En el caso del paraquat nosotros no ponemos oxígeno, porque ese oxígeno lo que va a hacer es causar esas especies reactivas, formar esos radicales libres y aumentar la toxicidad de esa sustancia. También tenemos como último tóxico dentro de esos mecanismos compuestos endógenos como último toxicante. Por ejemplo, la sulfanida en presencia de la bilirrubina unidas a la albúmina, ¿verdad? Que van a producir un aumento en la bilirrubina. ¿Qué sucede? Decimos que un compuesto endógeno se convierte en último toxicante porque la bilirrubina es parte de las sustancias que están dentro de nuestro organismo y tienen una función dentro del organismo. Pero la bilirrubina unida a la sulfamida, ¿verdad? Producen un aumento excesivo de bilirrubina que al final nos va a producir un daño importante dentro del organismo. Entonces, una molécula que normalmente funciona y tiene una acción fisiológica dentro del organismo, unida a una sustancia tóxica, ella se convierte en una sustancia peligrosa para el organismo, ¿verdad? Esto también es parte de esos mecanismos o de esos últimos tóxicos, ¿verdad?, que pueden causar daño a los organismos. Entonces también hay algunos factores que inciden, ¿verdad?, en la toxicidad o en el efecto tóxico de una sustancia. Algunos factores favorables, por ejemplo, es la absorción. Hay algunas sustancias que se ve limitada su absorción en presencia de otras moléculas. Por ejemplo, hay algunas sustancias que en presencia de los alimentos la absorción es mala. Entonces, eso favorece a que la sustancia no se absorba en su totalidad o la misma sustancia produce disminución del vaciamiento gástrico, la absorción es más lenta y eso permite de que pues podamos hacer a lo mejor alguna medida de descontaminación un poco más tarde que lo que normalmente se recomienda. Por ejemplo, el vaciamiento gástrico se recomienda solamente en las primeras 60 minutos, una hora, pero hay sustancias que producen alteraciones en la absorción y que por tanto pueden pasar hasta 4 horas. Nosotros hacemos un lavado gástrico y todavía vamos a encontrar esa sustancia ahí. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? Que ellos retardan el vaciamiento gástrico, entonces nosotros todavía lo podemos encontrar ahí. Esas son actividades favorables, ¿verdad? Para esto. La distribución de la sustancia pueden ser favorables para el tóxico porque generalmente en el proceso de distribución eh, las sustancias cuando tienen un alto volumen de distribución, pues se van a ir en grandes cantidades hacia los tejidos, ¿verdad? Mientras que las sustancias que tienen bajo volumen de distribución, pues van a permanecer más en el plasma. Y eso puede ser una medida favorable o desfavorable, por eso nosotros lo vemos en los dos aspectos, porque hay sustancias, ¿verdad? Que creo que lo vieron, ¿verdad? En la parte de toxicocinética, que la sustancia que es tóxica activamente es la que está libre, no la que está unida a las proteínas, sino que la fracción libre. Entonces, cuando esa fracción libre es muy baja y tiene un amplio volumen de distribución, pues entonces lo que va a quedar en el plasma va a ser poco y la mayoría se va a ir hacia los tejidos. Entendiendo el proceso de distribución, ¿verdad? Como aquello de dividir la cantidad de esa sustancia que ingresó en diferentes órganos para que poco a poco el organismo pueda irse liberando de ella, ¿verdad? Eh, Cuando uno revisa la parte toxicocinética, te dice que la distribución es aquel proceso, ¿verdad?, en el cual el organismo distribuye el tóxico en diferentes tejidos, en diferentes órganos, con el fin de que el 100% de ese tóxico no llegue al órgano diana. Imagínense en el caso del acetaminofén, si el 100% de todo ese tóxico que el organismo, que un individuo ingirió, se vaya 100% al hígado, bueno, creo que no duraríamos ni 24 horas vivos, ¿verdad? Entonces, la la forma en que el organismo trata de defenderse de ese tóxico es mandándole un poquito al riñón, mandándole un poquito al intestino, mandándole otro poquito al pulmón, etcétera, ¿verdad? En ese proceso de distribución, que son los órganos que tienen mayor gasto, volumen cardíaco, irrigación, mientras él va metabolizando poco a poco, ¿verdad? Lo que le ha llegado.
También los procesos de reabsorción pueden ser favorables para la toxicidad, porque aquí entra en juego todo lo que se llama circulación enterohepática, que creo que también ya lo vieron, ¿verdad? En el proceso tóxico-cinético, y no es más que las sustancias, ¿verdad? Que tienen un proceso de eliminación a través de la bilis, que luego van a ser eliminadas a través de la S, y que en su proceso, ¿verdad? De reabsorción, cuando están pasando hacia el intestino, pueden reabsorberse nuevamente a la sangre y volver a formar, ¿verdad? A reintegrarse nuevamente a la sangre y reactivar el cuadro de toxicidad. Eso puede ser contraproducente para el organismo, ¿verdad? Porque si no se hace el manejo adecuado, en este caso, ¿verdad? Que es la administración de carbón activado cada 4 horas, lo que llamamos gastroenterodiálisis, pues no vamos a lograr de que el organismo pues, pueda liberarse de la sustancia como tal. Y la biotransformación como tal, ¿verdad? Que en este caso, como una medida favorable, pues es más que todo la formación de metabolitos que sean de menor toxicidad para que puedan ser eliminados. Alguna medida desfavorable para la toxicidad en la eliminación presistémica, pues son aquellas que, como decíamos, en su fase de eliminación, en su fase, perdón, de ingreso, puedan eliminarse fácilmente. Hay sustancias que no requieren, como en el caso del metanol, recuerden que lo mencionaba, si uno sufre el proceso de metabolización, simplemente él va a eliminarse rápidamente porque es un alcohol, es hidrosoluble. Como no encontró quién lo metabolizara, simplemente pasa de absorción y va directamente a su proceso de eliminación. Es lo que se conoce como eliminación presistémica. La distribución también, ¿verdad? Decía de que puede tener una acción favorable o desfavorable. Y en este caso, la distribución puede ser desfavorable en el sentido de que eh, la mayor concentración del tóxico sí se va directamente al órgano diana, recibe mayor concentración y puede causar mayor daño ahí. Un ejemplo típico de esto puede ser el paraquat, como decíamos, ¿verdad? La molécula de paraquat en el organismo, que su órgano de predilección tardíamente es el pulmón. Por eso es que nosotros vemos que el paciente puede tener un daño hepático, puede ser un daño renal, puede ser un daño cardíaco, pero si se hace un manejo adecuado de desintoxicación, él no va a morir por ese daño, porque generalmente esos órganos comienzan a recuperarse. Sin embargo, cuando se va al pulmón, ahí no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, la distribución a un órgano específico puede ser la causa de muerte de esta sustancia. En la excreción, ¿verdad? Es desfavorable cuando la eliminación comienza de forma inmediata. Hay sustancias que desde que ingresan al organismo, su proceso, ¿verdad?, de biotransformación, y eso es tan rápido que la eliminación comienza rápidamente. Y eso permite de que la vida media de la sustancia sea corta, por ejemplo, puede ser 2, 3 horas. Entonces, aunque haya habido una exposición importante, en 2, 3 horas la sustancia haya salido del organismo y la toxicidad no se espera que sea tan amplia, ¿verdad? El proceso de toxificación, esto pues ya lo veíamos, ¿verdad? Detoxificación es el proceso por el cual las sustancias se metabolizan, se forman metabolitos de menor toxicidad, que son los que van a ser eliminados y esperamos que no causen daño dentro del organismo, ¿verdad? Son algunas premisas que se establecen para la toxicidad de una sustancia. Entonces, en la absorción, por ejemplo, algunos análisis de esos factores. Para la absorción vemos la concentración del químico. Ya hablamos un poco de qué cantidad de la sustancia es la que ingresa. Grandes volúmenes, por supuesto, van a dar paso a grandes concentraciones de la sustancia. Las superficies de absorción también son importantes, ¿verdad? La microcirculación, la liposolubilidad de la sustancia. Por ejemplo, aquí vemos algunas perdón, algunas superficies en las cuales hay mayor absorción, como por ejemplo vieron ustedes en la absorción digestiva, ¿verdad? A nivel digestivo, a nivel intestinal, las microbiosidades, la gran superficie que tienen de absorción van a permitir, ¿verdad?, de que se absorba con mayor facilidad. El tiempo de exposición, ya lo veíamos, ¿verdad? Muy importante. Mientras más tiempo pase un tóxico en el organismo, pues más rápido se va a absorber y va a causar mayor daño. La eliminación presistémica puede ser en estómago, en hígado, en pulmón, ¿verdad? Sobre todo a nivel pulmonar, los que entran por la vía respiratoria, que ingresan por la vía respiratoria e inmediatamente comienzan a exhalarse. Entonces, eso es una eliminación presistémica sin haber tenido una absorción importante o haber llegado al órgano diana.
Y la desventaja de esto, por supuesto, pues el daño que estos pueden producir, ¿verdad? Las diferentes injurias o daños que producen en el organismo. En el proceso de distribución tenemos el órgano blanco. Fundamentalmente hablamos de la porosidad de los capilares, que son en la microcirculación es donde se van a absorber prácticamente. Algunos que requieren mecanismos de transporte especializados para poder llegar a ese órgano blanco, ¿verdad? Y producir el daño. Por ejemplo, el hierro, por ejemplo, necesita la transferrina para poder llegar hacia los tejidos y poder producir el daño. Monóxido de carbono, por ejemplo, otro, ¿verdad? Necesita de la hemoglobina para poder llegar hacia los tejidos y producir la hipoxia y todo lo demás que esto implica. Hay uniones reversibles intracelulares que también son responsables de ese daño en el órgano blanco. Pero también tenemos efectos fuera del órgano blanco, por ejemplo, cuando se unen a proteínas, algunas barreras especializadas que se pueden afectar, como es la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, por ejemplo, en algunos tóxicos que atraviesan y que pueden causar daño al feto, algunas proteínas intracelulares que pueden verse afectadas, la acumulación en los tejidos, como ocurre con algunas sustancias que utilizan los tejidos como depósito. Por ejemplo, los tejidos óseos es el principal fuente de depósito del plomo, ¿verdad? Algunos tejidos adiposos pueden ser fuentes de acumulación de algunos plaguicidas, como por ejemplo el DDT, órganos colorados, eh, los mismos hidrocarburos aromáticos que se acumulan en la grasa, en la médula ósea. Entonces son características particulares de algunas sustancias que van a favorecer, ¿verdad? Fuera del órgano blanco, a producir algunos daños. Y algunas uniones irreversibles intracelulares, ¿verdad? Esto sobre todo se puede dar a nivel neurológico. Por ejemplo, algunos que se unen de manera irreversible, perdón, con algunas estructuras como puedo mencionar la enzima acetilcolinesterasa, lo que ocurre con eh, la intoxicación por carbamatos, ¿verdad? Que son inhibidores de la enzima colinesterasa. Ellos se unen a la enzima, pero de forma reversible, entonces ahí comienzan los diferentes mecanismos de toxicidad. En la excreción, pues puede ser a nivel renal, alguna alteración que pueden producir a nivel del glomérulo, que va a afectar, ¿verdad?, la tasa de filtración, los túbulos contorneados proximales, que pueden verse afectados directamente con este tema. A nivel de hígado, pueden ser a nivel de los capilares, a nivel de la bilis, sobre todo las sustancias que se eliminan a través de las heces, ¿verdad? Que van a tener un ciclo a través de la bilis y que pues pueden llevar a ese proceso de reabsorción. Con relación a la misma excreción, ¿verdad? Es importante las características de la sustancia. Creo que lo vieron en toxicocinética, ¿verdad? Que las sustancias para ser eliminadas por la vía renal, pues fundamentalmente tienen que ser sustancias hidrofílicas, sustancias hidrosolubles para poder ser eliminadas. Y de esa manera, ¿verdad? Con un grado de ionización importante que permita que puedan ser filtrados a través del riñón. También hay otros mecanismos de excreción, ¿verdad? Como pueden ser las mamas, sobre todo la leche materna. Hay algunas sustancias que se eliminan por la leche materna e incluso pues llegan a ser causas de contraindicación de la lactancia materna, ¿verdad? Y otras pues a nivel intestinal a través de la heces, como ya lo hemos mencionado. La reabsorción puede ser reabsorción renal, ¿verdad? En un sistema de contracorriente, sobre todo aquellas sustancias que son liposolubles, no ionizadas y que tienen que ver con el pH urinario, ¿verdad? Está sobre todo con las sustancias ácidas, por ejemplo, ¿verdad? Que en presencia de esto, de un pH ácido, pues van a reabsorberse más fácilmente. Por ello es que en el manejo nosotros vemos que las sustancias que tienen un pH ácido, pues necesitamos alcalinizar la orina para que puedan ser eliminadas y no sufran este proceso de reabsorción, ¿verdad? Los que tienen transportes activos, por ejemplo, ¿verdad? Para reabsorberse, hay moléculas que, como las que mencionábamos, tienen circulación enterohepática que pueden ser reabsorbidas a nivel gastrointestinal. Y también en análisis de factores de biotransformación, perdón, aparece la activación del tóxico, formación de radicales libres, como mencionábamos con el paraquat, la formación de nucleófilos y electrofílicos, como ocurre con el nitroprusiato, que se transforma a tiosinato, que son formación de esos radicales que van a favorecer, ¿verdad?, la aparición de esta sustancia.
el efecto tóxico o una reacción de óxido de reducción, como puede ocurrir con la metemoglobinemia, ¿verdad? Que se presenta en la intoxicación por algunas sustancias específicas, ¿verdad? Cabe mencionar, ¿verdad?, de que en los procesos tóxico-dinámicos, pues es un proceso bastante amplio, ¿verdad? Y lo que hacemos en esta conferencia es dar algunos ejemplos de mecanismos de toxicidad para poder entender realmente cómo se da el daño. Sí, claro, cuando veamos sustancias específicas vamos a ver mecanismos de toxicidad que nos van a ayudar a comprender, ¿verdad?, cuál es el daño que realmente ocurre con esta sustancia. Y es lo que se revisa puntualmente, ¿verdad? Cuando uno revisa la toxicidad de una sustancia química, uno no le dice tóxico-cinética, se absorbe, se distribuye, se metaboliza, se elimina, Tóxico-dinámica, produce daño en el hígado a través de Eso es el mecanismo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros pretendemos con esta conferencia, que ustedes tengan, ¿verdad?, las nociones generales para poder interpretar ese daño, esa toxicidad que realmente la sustancia ocasiona dentro del organismo. Entonces hay toxicación, ¿verdad?, por formación de metabolitos electrofílicos, electrófilos, como por ejemplo el metabolito electrófilo que son las aldehídas, las cetonas, el acetaldehído. El tóxico padre es el etanol, la enzima catalizadora es el alcohol deshidrogenasa y el efecto tóxico es la fibrosis hepática. En el caso del fógeno, el compuesto padre es el cloroformo. La enzima catalizadora son las P450 y producen necrosis hepática. ¿Ya? En el caso del acetaminofén, que es el compuesto padre, ¿verdad? El metabolito es el N-acetilbenzoquinonimina y lo que produce es la necrosis hepática, la acción por la P450 peroxidasa. El mercurio elemental, por ejemplo, ¿verdad?, que produce un metabolito que es el mercurio tipo 2, por efecto de las catalasas, que va a producir daño cerebral. Entonces, ¿qué es importante aquí identificar? Primero, ¿cuál es el compuesto padre? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la enzima que se encarga de producir ese proceso de degradación, de catalización o de efecto? ¿Cuál es el metabolito que se produce? Y al final este metabolito, ¿cuál es el daño que ocasiona? ¿Verdad? Eso es un ejemplo de cómo se puede identificar esos metabolitos. Hay unos, por ejemplo, con lo que ocurre con la peroxidación en presencia del oxígeno, que es lo que ocurre con paraquat, y era lo que les estaba mencionando, la molécula de paraquat en presencia del oxígeno, en la que por acción de la P450 reductasa, ¿verdad?, va a producir en presencia del oxígeno la formación de radicales libres, que es la responsable del daño dentro del organismo. En el análisis de los factores de biotransformación también tenemos la inactivación del tóxico, por ejemplo, ¿verdad?, algunos nucleótidos que van a formar alcohol, alguna inactivación electrofílica, como por ejemplo la biotransformación por epóxidos, tioles, aldehídos, la interacción de radicales libres, ¿verdad?, como la eliminación del glutatión, electrolitos libres, que al final esta liberación de radicales libres pues van a favorecer la biotransformación o la formación de metabolitos de menor toxicidad para poder ser eliminados. Por ejemplo, la inactivación de proteínas tóxicas en las serpientes, por ejemplo, ¿verdad?, como es la tireodoxina, que es responsable de algunos efectos inflamatorios del veneno de las serpientes, y que la inactivación de estas pues son las que van a causar o van a favorecer la eliminación de ese tóxico y el daño que este también produce en el organismo, ¿verdad? Eso era el primer paso. El segundo paso es lo que se conoce como la reacción del último tóxico con la molécula blanca. ¿Qué es lo que ocurre aquí, verdad? Aquí pueden haber diferentes tipos de reacciones. Hablamos de unión no covalente, unión covalente, abstracción de hidrógeno, que vamos a ver ejemplos, transferencias electrónicas, reacciones enzimáticas. Y aquí esta reacción con el último tóxico, ¿verdad?, es lo que se conoce como el último toxicante, es el que interactúa en la molécula blanca. En esa molécula blanca, pues va a tener atributos específicos, como puede ser reactividad, accesibilidad, función crítica, y esto es lo que me va a llevar al desarrollo de el daño propiamente. ¿A qué nos referimos? Puede ser una disfunción, puede ser una destrucción, una formación de un antígeno que al final nos va a llevar o se va a traducir en ese cuadro de daño que va a ocasionar esa molécula. Vamos a ver ejemplo. La interacción con el tóxico blanco va a depender de los tipos de reacción entre el tóxico y el órgano blanco, los atributos que ese órgano blanco tiene y los efectos del órgano blanco con el tóxico. Esto lo podemos entender con algunos ejemplos. Por ejemplo,
Una unión no covalente, perdón, una unión covalente, cuando hablamos de una unión covalente estamos hablando de una unión que ocurre dentro del organismo, que es una unión fuerte, que es muy difícil poderla separar en el organismo. Y es lo que ocurre con los órganos fosforados y la enzima acetilcolinesterasa. Los plaques organofosforados inhiben a la enzima acetilcolinesterasa. Y se dice que la unión es covalente, o sea, es una unión fuerte. Tiene enlaces químicos que lo hacen que permanezca unida por mucho tiempo a la enzima. Por ello es que también hay reactivadores de la enzima, ¿verdad? Que son los que van a que esa unión covalente desaparezca. Pero el principio no es solamente el hecho de que inhiba la enzima, sino que la enzima se ve incapacitada de degradar al neurotransmisor acetilcolina, que es el responsable de la estimulación nerviosa. Y es lo que causa, ¿verdad?, todo el daño en el cuadro de intoxicación por órgano fosforado. Que no me voy a detener mucho porque lo vamos a ver en la intoxicación por órgano fosforado. Pero sí, ¿verdad?, entender que es una unión covalente. Por otro lado, una unión no covalente es el ejemplo de su par de los órganos fosforados, que son los carbamatos. Igual inhiben a la enzima acetilcolinesterasa, pero la unión es débil. O sea, se une a la enzima, pero en cierto tiempo, en pocas horas, libera la enzima, la deja libre y esta reactiva su acción, a diferencia de los órganos fosforados. También, por ejemplo, se puede dar por transferencia de electrones, abstracción de hidrógenos, que pueden ser los ácidos grasos, los radicales lipídicos y peroxidación lipídica. También puede haber transferencia de electrones, como ocurre en la metamoglobinemia por exposición con nitritos, ¿verdad? Se puede dar una intoxicación por nitritos que puede producir metamoglobinemia y las altas concentraciones de metamoglobinemia pues van a tener problemas en el organismo. Pero también esto, en alguna medida, puede ser de manera terapéutica. En la intoxicación por cianuro, por ejemplo, se administran nitritos para formar metamoglobinemia, porque las altas concentraciones de metamoglobinemia captan el cianuro y de esa manera se eliminan, ¿verdad? Entonces es importante conocer en qué contexto se genera, ¿verdad?, esa transferencia de electrones. Las reacciones enzimáticas, por ejemplo, ¿verdad? El aceite de ricino que induce fragmentación hidrolítica de los ribosomas, bloqueando la síntesis de proteínas y causando, ¿verdad?, daño a los organismos, sobre todo a nivel hepático. Los venenos de serpiente que contienen enzimas hidrolíticas que destruyen las biomoléculas, fundamentalmente, ¿verdad?, las enzimas que producen daño, perdón, a nivel del tejido. Cuando veamos serpientes, pues vamos a ver, ¿verdad? En el caso de las serpientes elapidae, cómo producen este daño a nivel del tejido, cómo llevan al daño de la lámina basal, al músculo, a la fibrosis, perdón, a la necrosis que llevan en el tejido, y cómo se produce este daño. Y esto está precisamente por reacciones enzimáticas, porque los venenos de las serpientes elapidae están cargados de enzimas. En los atributos del órgano blanco, hablamos de algunas macromoléculas, como pueden ser los ácidos nucleicos, las proteínas que pueden verse afectadas, ¿verdad? Hay algunas características propias. Las moléculas pueden destruir el ADN y producir alteraciones en la réplica del mismo y llevar, por ejemplo, a la aparición de un cáncer, como ya lo habíamos mencionado. La membrana lipídica, la destrucción de la membrana lipídica, que generalmente se forma por radicales libres, como ocurre en la intoxicación por paraquat, en la intoxicación por fosfuro de aluminio, la famosa fosfina, en la que también pueden interferir en el daño a la membrana lipídica. Energéticamente altos, que son raramente envueltos, como son el ATP y la coenzima A, que también pueden verse alterados en algún, por ejemplo, el paraquat, ¿verdad? Tiene algunos de los mecanismos con alteraciones en la producción de ATP. El ATP es la energía de la célula, también tiene afectaciones con la respiración celular, que al final pues, puede llevar a la muerte celular. Algunas características de reactividad y configuración estérica, por ejemplo, enzimas primeras, como la tiropeptidasa para la síntesis de tiroxina, forman metabolitos radicales libres reactivos con xenobióticos, que al final pues, van a producir alteraciones importantes, ¿verdad?, que van a llevar al daño en la síntesis o que inactiva la síntesis de estas sustancias que son importantes dentro del organismo. En el efecto tóxico en el órgano diana, pues puede ser de disfunción celular, ¿verdad? Como por ejemplo la morfina, que estimula los receptores opiáceos e inhibe a la atropina. También la disfunción celular puede ocurrir con algunas otras sustancias que van a destruir o van a causar daño directamente a la célula y que van a producir, ¿verdad?
por ejemplo, alteraciones en la respiración celular. En la destrucción celular, ya mencionábamos los radicales superóxidos, el daño que produce el veneno de la serpiente directamente a la célula. En reacciones inmunes, puede ser, por ejemplo, la formación de actenos, que ocurre con algunos productos como el alutano, que van a causar, ¿verdad?, alteraciones de la citocromo P450, van a causar alteraciones importantes dentro del organismo, que se puede ver traducido con algunos efectos, por ejemplo, como el lupus, como ocurre con la sulfonamida, que pueden causar reacciones tipo lupus. Y esto pues tiene que ver con esas reacciones autoinmunes. Hay algunas sustancias que pueden producir reacciones autoinmunes también, por ejemplo, los mismos sueros antiofídicos eh, producen lo que se conoce como la enfermedad del suero, es una reacción autoinmune, una reacción inmune producto de la administración del suero y se presenta hasta 15 días después de la administración del suero y pueden presentar un síndrome tipo Steven Johnson. Carbamazepina igual puede producir un efecto inmune de este tipo. Entonces hay una serie de sustancias, ¿verdad? Que incluso no solamente en dosis tóxicas, ¿verdad? El suero se administra a dosis terapéuticas y puede producir esta reacción inmune. Igual carbamazepina a dosis terapéutica puede producir una reacción tipo Steven Johnson que puede ser grave para el paciente, ¿verdad? De hecho, esta es indicación de suspensión de estos medicamentos como reacciones inmunes. En el tercer paso, ¿verdad?, de la toxicodinamia, hablamos ya de algún efecto específico, como puede ser la disfunción celular, el daño estructural. Y ese daño pues puede darse por el rol de la molécula blanca, ¿verdad?, que tiene, puede producir una una alteración en la regulación celular, que esto se va a ver traducida, ¿verdad?, en un daño en la expresión genética. Y esto pues nos puede dar una desregulación en la expresión genética o una desregulación en la actividad celular. ¿Qué ocurre si es un daño en la expresión genética? Puede haber una expresión genética inapropiada, puede haber una división celular alterada, que es lo que forma las neoplasias. Recuerdan lo que decía, ¿verdad? Que hay en el proceso de mitosis de la célula aparece una célula dañada y es causa, ¿verdad?, de la aparición de una célula cancerígena. Igual sucede, puede aparecer una célula alterada y producir teratogénesis en el caso de la formación de un bebé. También se puede dar apoptosis, ¿verdad?, que es la muerte celular, involución tisular y también daño teratogénico. Alteraciones en la síntesis de proteínas, ¿verdad?, que lleva a proliferación de peroxisoma, que también, ¿verdad?, puede causar este tipo de daño en la expresión genética en el organismo, que se puede dar traducida igual con una malformación congénita, con una neoplasia, etc. En la desregulación de la actividad celular, podemos tener una actividad neuromuscular inapropiada, entonces podemos tener tremor, convulsiones, espasmos. Si esa actividad, esa desregulación se da, por ejemplo, a nivel cardíaco, se va a traducir en una arritmia. Si eso se da, por ejemplo, a nivel hepático-renal, se va a traducir en una necrosis. Si se da a nivel neurológico, puede haber parálisis, parestesia. Entonces, dependiendo de donde se dé la actividad de regulación de esa actividad celular, pues así, dependiendo del órgano, así se puede traducir en el daño que esta va a ocasionar. También ese rol de la molécula blanco puede producir alteraciones en el mantenimiento celular. Y este mantenimiento celular puede ser alterado en el mantenimiento interno como en el mantenimiento externo. ¿Qué sucede con el mantenimiento externo? Bueno, puede haber alteración de la síntesis de ATP. Recuerden que la del ATP es el que le da la energía a la célula, es el que mueve, por decir así, todo el resto de estructuras de la célula, y si esta se ve alterada, pues nos puede llevar a apoptosis y a muerte celular. Si hay alteraciones en el calcio, bueno, entonces nosotros vemos dónde hay funcionamiento, dónde interactúa el calcio. Bueno, lo tenemos allá a nivel cardíaco, lo tenemos a nivel neurológico, ¿verdad? Lo tenemos a nivel de músculo. Entonces, si hay alteraciones con el calcio, podemos tener alteraciones en esos sistemas. Síntesis de proteína, igual, bueno, las síntesis de proteínas son importantes. Las proteínas también son formadoras de ADN, entonces podemos tener alteraciones en esta sustancia. También hay proteínas en la formación de tejido. Si hay alteraciones en esto, también podemos tener alteraciones en esos tejidos.
Función microtubular, ¿dónde tenemos función microtubular? Bueno, a nivel renal fundamentalmente. Entonces, si hay alteraciones en el medio interno a nivel de la función microtubular, quiere decir que esto se va a traducir en una insuficiencia renal, que puede ser aguda o que puede ser crónica, dependiendo del tiempo de exposición y el efecto. Función de membrana, ¿dónde tenemos función de membrana? Bueno, en todos los tejidos, ¿verdad? Entonces, donde hay función de membrana que se puede haber alterado, peroxidación lipídica de la membrana, destrucción del tejido de la membrana, entonces eso se va a traducir en deterioro, daño de ese órgano, etcétera, ¿verdad? En el mantenimiento externo, alteración del mantenimiento externo, por ejemplo, hablamos de función alterada o de sistema integrado. Y el ejemplo típico es la homeostasis. ¿Verdad? Todas aquellas sustancias que producen alteraciones de la homeostasis, ¿verdad? Ejemplo típico, los rodenticidas. Los rodenticidas warfarínicos o superwarfarínicos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, afectan la producción de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso es donde se está produciendo en el hígado, pero eso va a causar daño solo en el hígado. No, ¿verdad? Eso se va a traducir en un proceso de sangrado en todo el organismo. Porque cuando esos factores de coagulación dependientes de vitamina K dejen de producirse y se hayan consumido todos los que estén dentro del organismo, entonces esto se va a traducir en un sangrado en el organismo. Y eso es lo que nosotros vemos en ese tipo de intoxicación, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de una alteración integrada, alterada de sistema integrado como un mantenimiento externo alterado. Entonces aquí hay ejemplos de algunos tóxicos que actúan, ¿verdad? En factores de transcripción activados por el ligando, o sea, por el tipo de tóxico. Entonces aquí podemos ver algún ejemplo, ¿verdad? El factor de transcripción activado es el receptor de estrógeno, el ligando endógeno es el estradiol, el ligando exógeno es el etilestradiol, etilvestrol, el DDT también puede ser uno, ¿verdad? Que va a actuar, en este caso se conoce como disruptores endocrinos porque lo que hacen es simular el efecto de este tipo de hormonas. Y el efecto tóxico puede ser carcinogénico, puede producir alteraciones a nivel de la mama, puede producir alteraciones hepáticas, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, tenemos el receptor de ácido retinoico, todos los ácidos transretinoicos. Hay un metabolito, ¿verdad? Que es el 3-cis ácido retinoico, que es el responsable del daño, y va a producir teratogénesis. ¿Qué es lo que produce? Alteraciones craneofaciales, cardíacas a nivel del timo, en el caso del bebé que se está formando. Y así, ¿verdad? Podemos encontrar igual factores de transcripción en la unión de metales, con el zinc, con el cadmio, que producen aumentos de la síntesis de metaloctioneína, que es responsable, ¿verdad?, de todo el cuadro de toxicidad por estas sustancias. Aquí también teníamos el ejemplo de algunos agentes que actúan, ¿verdad? Sistemas de señales como neurotransmisor y que son los que van a causar la desregulación de la actividad eléctrica de neuronas y a nivel muscular. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los que interactúan con la acetilcolina y la nicotina. El efecto fundamentalmente a nivel musculoesquelético. Los agentes responsables de esto es la nicotina y los inhibidores, ¿verdad?, de la enzima. Pueden producir un efecto de fibrilación muscular y luego parálisis. Algunos ejemplos relacionados con este es la de tubocurarina, el plomo, ¿verdad?, la cobrotoxina, que al final, ¿verdad?, el efecto va a ser el de parálisis muscular. Igual aquí podemos ver, ¿verdad? Hablando de sustancias, el etanol, los barbitúricos, los benzodiazepinas, que producen inhibición neuronal, o sea, sedación, y que esto se va a traducir, ¿verdad? En prácticamente el daño, ¿verdad? Que estas sustancias pueden producir a nivel neurológico. Igual tenemos aquí las neuronas, los voltajes en los canales de calcio, producen alteraciones a nivel de las neuronas. Aquí tenemos las ciguatoxinas, el DDT, que producen activación neuronal y convulsión. Entonces, estos son algunos ejemplos de sustancias que van a alterar, ¿verdad? Las señales de los neurotransmisores y que esto se va a traducido, ¿verdad? En un daño a nivel de órganos específicos. Fundamentalmente, ¿verdad? Con la actividad eléctrica en neurona o a nivel muscular. Y esto se van a traducir, como ustedes pueden ver, en fibrosis muscular, en parálisis muscular, en inhibición neuronal, sedación, como en el caso de los barbitúricos, la benzodiazepina, en convulsiones, como ocurre con el DDT,
¿verdad? En inhibición neuronal, parálisis, anestesia, como ocurre con la tetrodotoxina o la fenitoína, o en acción anticonvulsivante, algunas de ellas tienen un efecto benéfico, como ocurre con la fenitoína, ¿no? Depende del tipo de sustancia. Y aquí en esta tablita podemos ver algunos agentes que actúan sistemas de señales para neurotransmisores y que pueden también causar ese efecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el plomo, ¿verdad? Que produce inhibición neuronal y muscular, actúa a nivel de las neuronas del músculo, lo que hace es que altera los canales de potasio activados por calcio, ¿verdad? Eh, Igual aquí, por ejemplo, tenemos algunas sustancias universales que pueden causar alteraciones de la bomba sodio-potasio, sustancias como la cocaína, por ejemplo, la anfetamina, que producen vasoconstricción y esto se va a traducir en isquemia, en hipertensión. Esto se hace a nivel del músculo liso y a nivel vascular. Entonces, eso es lo que se traduce eh, clínicamente, ¿verdad? En un infarto, en un aumento de la presión arterial excesivo que puede llevar a un ACV, por ejemplo, que se asocia con la ingesta de cocaína o anfetamina, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos los digitálicos como la oleandrina. Esto es una planta, ¿verdad? Que se llama Nerium oleander, conocida en nuestros países como narciso. Produce un aumento de la contractilidad cardíaca, excitabilidad, aumento de la excitabilidad neuronal, que se va a traducir, ¿verdad? Igual en una arritmia. El prazosin, por ejemplo, que tiene efectos antinodales en intoxicación con agonista alfa-1. El bario, la apamina, que producen actividad neuronal y muscular, pueden producir espasmos, convulsiones. Entonces, dependiendo del efecto que estos tengan, ¿verdad? Del tipo de agente, así también va a ser el efecto. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender cómo se da el mecanismo de toxicidad y el efecto que estos tienen. No es precisamente que se tienen que aprender todos estos mecanismos. Los ponemos aquí a manera de ejemplo para que ustedes puedan ir visualizando cómo se pueden dar eh, la sustancia, el tipo de efecto que produce, el mecanismo de toxicidad y cuál es el efecto que se va a traducir. No es precisamente, repito, que se tengan que aprender todas estas tablas para que no se sientan preocupados con tanta información, ¿no? Hay agentes que causan alteraciones en la síntesis de ATP por inhibición de la liberación de hidrógeno de canales de transporte electrónico. Por ejemplo, en el proceso de glicólisis, gluconeogénesis, oxidación de ácido graso, en la deshidrogenasa piruata, en el ciclo del citrato, depresión de TPT, depresión de la coenzima A, depresión del NAT, inhibición de transporte de electrones. Entonces, al final, estos son diferentes mecanismos que es lo que todos ellos van a llevar a alteraciones en la síntesis de ATP mitocondrial. Y recuerden, ¿verdad? Que la mitocondria, pues, es por excelencia, ¿verdad? La estructura más importante para el proceso de respiración celular. Entonces, en resumen, todo esto se van a traducir, ¿verdad? En una alteración dentro de la mitocondria que se va a traducir, ¿verdad? En alteraciones en la respiración celular que puede contribuir a la muerte de la célula. También se puede dar por inhibición de la liberación de oxígeno, la cadena de transporte de electrones, y ahí podemos ver diferentes mecanismos, o por inhibición de la fosforilación del ADP. ¿Verdad? Recordemos que todas estas sustancias, ¿verdad? Son importantes para la formación de ATP. ¿Verdad? El ADP, el ATP son los que en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Van a ser los responsables de la formación de energía que la célula requiere. Y esto pues pueden producir alteraciones en el transporte de fosfatos, daño directamente a la membrana mitocondrial. Y ahí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Como los herbicidas, el mismo paraquat del que mencionábamos, los salicilatos, algunas que producen permeabilización de la membrana mitocondrial y que van a permitir que entre, por ejemplo, el agua, el sodio, que al final van a causar la muerte celular, como la clordecona, ¿no? Y otras sustancias que al final lo que van a producir es alteraciones en el ATP mitocondrial. Esos eran algunos ejemplos para que pudieran entender, ¿verdad? Ciertos mecanismos. Y el último paso, ¿verdad? En la toxicodinámica es el que se conoce como el proceso de reparación. Ya mencionaba el ejemplo del paraquat, que es lo que ocurre en el proceso reparador. En el proceso reparador puede darse a nivel molecular, a nivel celular o a nivel tisular. A nivel molecular, ese proceso reparador puede producir alteraciones de las proteínas, de los lípidos o del ADN. A nivel celular, pues directamente dentro de la célula, ¿verdad? Ese proceso reparador
Y probablemente esto vaya a destruir a la célula, vaya a matar a la célula, ese proceso reparador. O a nivel tisular. A nivel tisular, ¿qué puede ocurrir? Puede ser la muerte del tejido, puede ser la proliferación de ese tejido, y esa proliferación puede ser a nivel celular o a nivel de la matriz extracelular. En el caso del ejemplo del paraquat que les mencionaba, lo que se da a nivel tisular es a nivel del tejido y se da por proliferación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay proliferación de fibroblastos. Los fibroblastos se depositan a nivel del tejido pulmonar, ¿verdad? Y eso es lo que se encarga de la destrucción prácticamente de la funcionabilidad del tejido pulmonar. Entonces, pero igual puede ser a nivel de una molécula, puede ser a nivel de una célula o puede ser a nivel de un tejido. Entonces, ese proceso reparador, que es el cuarto, es el que realmente produce la toxicidad y que puede llevar a la muerte al individuo, es la que va a desarrollar este tipo de efectos. Por ejemplo, si es a nivel del ADN, la reparación a nivel molecular del ADN es lo que nos va a llevar a la aparición probablemente de un cáncer, ¿verdad? Si hay alteraciones de las proteínas, no, probablemente nos puede llevar a malformaciones congénitas, a alteraciones crónicas en órganos o degeneración, ¿verdad? De estas. A nivel celular también podemos mencionar, por ejemplo, algunas sustancias que afectan células específicas, como por ejemplo las cardíacas, ¿verdad? Que puedan llegar a producir insuficiencia cardíaca y que va a ser la causa de muerte del individuo de forma crónica en un proceso reparador. Igual células como, por ejemplo, las células inmunológicas, ¿verdad? El deterioro que hay en la formación celular a nivel de la médula ósea. Eso se va a traducir en una anemia plástica, en un linfoma, en un mieloma, ¿verdad? En un tipo de cáncer de la médula ósea por alteraciones en la división celular, en la formación de células rojas o blancas, dependiendo del tipo, pero que al final se va a traducir ese proceso reparador en un daño que va a ser irreversible, que es el que va a llevar a la muerte al paciente. Entonces es importante entender esto. Cuando hablamos de un proceso reparador, no es que reparamos y todo el mundo feliz, happy. No. El proceso reparador es el que verdaderamente lleva a una toxicidad que a largo plazo puede matar al individuo. Ya lo veíamos con el ejemplo del paraquat, pero igual puede parecer con un cáncer, con una necrosis, con una fibrosis de algún órgano, con una parálisis incapacitante totalmente por un proceso reparador, ¿verdad? Entonces, entendamos eso. El proceso reparador como una última etapa en el desarrollo de la toxicidad de una sustancia, pero que al final no me va a reparar nada, sino que lo que va a hacer es causar mayor daño y llevar a la muerte al individuo, ¿verdad? Entonces, esos mecanismos pueden ser inespecíficos de lesión celular, específicos de función celular, que van a llevar a la muerte, como ya lo habíamos mencionado. Y aquí hay algunos ejemplos de órganos dianas por sustancias, ¿verdad? De forma general, el hígado, acetaminofén, paraquat, cobre, alcohol, tetracloruro de carbono. A nivel cardiovascular, fosfuro de aluminio, cocaína, atropina. En sistema nervioso, el alcohol o órganos fosforados. Y también hay otros órganos, por supuesto, gastrointestinal, renal, osteomuscular, pulmonar, que también, ¿verdad?, se van a ver afectados por que se convierten en órganos diana y van a tener una afectación. Alteraciones en la estructura celular, como por ejemplo alteración de la membrana, como ocurre con los venenos de serpiente, ¿verdad? Ellos destruyen la lámina basal, destruyen el tejido, producen necrosis del tejido y es una destrucción propiamente de la membrana, como los venenos de serpiente. Destrucción de organelos, como ocurre con el fosfuro de aluminio. El fosfuro de aluminio, la famosa pastilla del amor, como se le llama en nuestros países, destruye organelos específicos y es lo que lleva a la destrucción a nivel de la microcirculación, produce vasodilatación, hay una sustancia ahí involucrada que es la que te lleva, ¿verdad?, a la destrucción del tejido y a la muerte del individuo, al daño a la falla multiorgánica, ¿verdad? La destrucción celular total, como ocurre con el paraquat, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos en pulmón, pero también ese daño puede ocurrir en todos los órganos. En el paraquat, ¿verdad? Hablando un poco de él, pues no me voy a detener mucho. Produce peroxidación lipídica de las membranas, superóxidos, peróxidos, lesión de la membrana celular y deterioro, ¿verdad?, de la membrana celular, que es donde decíamos que se da el proceso reparado. Además, él puede producir daño en riñón, en pulmón, en riñón,
que se va a traducir en una glomerulonefritis, en una insuficiencia renal aguda, a nivel de hígado, pues en una hepatitis tóxica, pero a nivel pulmonar, ¿verdad? Es que nos produce la lesión por el intercambio y la fibrosis pulmonar cuando se da el proceso reparador, que ya lo habíamos explicado. También hay alteraciones con interacciones enzimáticas, como ocurre en modificaciones enzimáticas que puede ser por saturación, por inhibición o por inducción. Entonces, en saturación enzimática específica puede ser por sobrecarga del flujo de sustrato que supera las capacidades de la enzima. El ejemplo típico de esto es por superación de las capacidades de la enzima. Puede ocurrir con en la metabolización de acetaminofén, ¿verdad? Ya hay una saturación de los sistemas capaces de destruir, en este caso, el metabolito tóxico, ¿verdad? Y al verse saturados los mecanismos de conjugación, pues se produce el daño. Algunos sustratos que alcanzan niveles tóxicos, ¿verdad? En las células o en los fluidos extracelulares. Por simple saturación, por ejemplo, tenemos la intoxicación por fosfina, que hay una formación de un segundo mensajero, como es el calcio, que se introduce a la célula, produce saturación de los sistemas enzimáticos. Hay una formación exagerada de óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, inhibe las funciones enzimáticas y al final eso se va a traducir en una vasoplejía generalizada, que eso nos va a llevar a hipotensión, a shock, a la formación de arritmia, que al final pues es lo que lleva a la muerte al paciente, ¿verdad? Este mecanismo de saturación es lo que lleva a desencadenar pues todo el efecto tóxico de la fosfina. Por inhibición enzimática tenemos los órganos fosforados y carbamatos, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que uno es reversible, el otro irreversible, pero al final lo que ocurre es que la enzima es inhibida, no metaboliza el neurotransmisor acetilcolina y el acúmulo del neurotransmisor es lo que te lleva al efecto tóxico dentro del organismo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos específicos, por ejemplo, de sustancia química, inhibición de la enzima y la función alterada. El monóxido de carbono inhibe la citocromo oxidasa y altera la respiración celular. Los inhibidores de colinesterasa ya los habíamos hablado. El arsénico que altera la piruvato deshidrogenasa y que lleva a catalismo oxidativo, ¿no? Bueno, aquí un poco lo de la acetilcolina, que no quiero detenerme mucho porque creo que lo vamos a ver a profundidad cuando veamos inhibidores de colinesterasa, pero de forma rápida, ¿verdad? Lo que hace es que inhibe la acetilcolina. La acetilcolina se ve incapacitada de degradar al neurotransmisor acetilcolina y este se acumula en receptores posinápticos y el acúmulo de esto es lo que nos lleva al cuadro clínico colinérgico de la intoxicación por inhibidores de colinesterasa. Interacciones con receptores endógenos, estimulación de receptores citoplasmáticos, estimulación de enzimas, inhibición de enzimas, como ya hemos mencionado, interacción con receptores con algunos organelos específicos, algunos que alteran la permeabilidad, otros que alteran los receptores, diferentes mecanismos que nos pueden llevar a eso. Hay alteraciones específicas como pueden ser por saturación o inducción o por afectación de receptor. Entonces, el fosfuro de aluminio, por ejemplo, lo que hace es de que altera, como ya habíamos mencionado, por acción del calcio como un segundo mensajero, altera las alteraciones a nivel de la mitocondria celular, en el plasma, en el núcleo, y esto pues es lo que lleva, ¿verdad?, a destrucción de la célula y al final, pues esto se va a traducir, ¿verdad?, en una falla multiorgánica, como ya lo había mencionado. Los efectos cardiovascular, pulmonar, eh, eh, el shock, las arritmias, el paro, a nivel renal también hay alteraciones. Se dice que el fosfuro de aluminio actúa como el mecanismo que desencadena es como el shock séptico, ¿verdad? Porque prácticamente produce una falla multiorgánica en todos los tejidos, ¿verdad? Algunas alteraciones específicas, por ejemplo, desacoplamiento de proteínas transportadoras, trastornos en los procesos regulatorios de membrana o en la reproducción celular. Y aquí, pues, hay importantes daños de acuerdo a las estructuras. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros revisemos el proceso tóxico-dinámico de una sustancia? Primero, identificamos los mecanismos de acción y podemos determinar realmente
¿Qué tipo de daño es el que va a ocurrir con esta sustancia? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vamos a entender los efectos sobre los seres vivos. La dosis letal de la sustancia, vamos a entender qué tipo de daño va a ocurrir en cada uno de los órganos. ¿Para qué necesitamos conocer esto? Para anticiparnos al manejo del paciente. Porque bueno, cuando ya está en insuficiencia renal, cuando ya está en arritmia, pues cualquiera hace el diagnóstico. ¿Por qué necesitamos conocer la toxicodinámica? Para poder entender qué fisiopatológicamente es lo que va a ocurrir en ese organismo y cuál es el órgano que yo tengo que vigilar. Y si hay alguna medicación, hay un antídoto, hay un medicamento tipo antidótico que me pueda proteger ese órgano, yo lo tengo que usar de inmediato. Pero para eso yo tengo que conocer el mecanismo de toxicidad. Si yo no conozco ese mecanismo de toxicidad, entonces me voy a comportar como hace la mayoría de médicos, que cuando alguien llega por una sustancia tóxica, le inducen el vómito, le hacen un lavado gástrico, le ponen una solución salina para 8 horas y lo mandamos a observación. Ahí a la mano de Dios a ver qué pasa con él. Entonces, conociendo el mecanismo toxicodinámico, yo puedo saber qué va a ocurrir en ese órgano diana, qué puedo esperar en hígado, qué puedo esperar en riñón, qué va a ocurrir en el corazón, qué puede ocurrir a nivel neurológico. Y de esa manera yo poder vigilar, proponer pruebas diagnósticas para anticipar a ese daño. Si me dicen que produce sangrado, pues lo primero que tengo que hacer es pruebas de coagulación para tener una línea de base y luego ver si hay alguna alteración en esta. Si me produce daño hepático, yo mando pruebas hepáticas de base para saber cómo está mi paciente de entrada y ver si estas se van a ir moviendo o no. Entonces, eso lo hago en función de toxicodinámica. No es que llegue el paciente intoxicado y le mando 100 exámenes, ¿no? Entonces, porque incluso hasta los exámenes tienen que ir dirigidos de acuerdo al tóxico y a lo que yo voy a esperar. No es que voy a mandarle todos los exámenes que se me ocurran, ¿verdad? Hay una clase que creo que vamos a compartir con ustedes, que son pruebas de laboratorios toxicológicas que nos ayudan, ¿verdad?, a determinar realmente las pruebas diagnósticas que podemos hacer de acuerdo al tipo de sustancia. Y en función de ese mecanismo de toxicidad, también yo puedo proponer cuáles son las medidas terapéuticas que tengo que anticipar en este paciente. Para ponerle un ejemplo, fosfuro de aluminio. Fosfuro de aluminio produce un shock que llega a ser irreversible en el paciente. Entonces, si yo sé que esto es fosfuro de aluminio que va a producir hipotensión y shock por sustancias sumamente hipotensoras como el óxido nítrico, que produce vasoplejía importante. Entonces, en cuanto el paciente llega, yo tengo que empezar a ponerle aminas, expansores de volumen. O sea, eso es anticiparte al efecto tóxico de una sustancia. No esperar que le voy a poner una amina hasta que ya esté 0,0 el paciente de presión arterial, ¿verdad? Entonces, eso es conocer el mecanismo de acción del tóxico y poder anticiparme a todas las posibles medidas terapéuticas que yo pueda hacer con ese paciente. Conocer el nivel de riesgo que tiene ese individuo de acuerdo a la sustancia que ingirió, al tiempo que se expuso a esa sustancia y algo muy importante, a la concentración del tóxico, ¿verdad? La cantidad de tóxico a la que ese individuo se expuso. Entonces, realmente conocer la toxicodinamia y todo ese montón de cosas que estábamos viendo anteriormente es lo que nos va a ayudar a determinar cuál es la medida terapéutica que yo tengo que hacer de inmediato en este paciente. Anticiparme a que ese daño se desarrolle. En intoxicación por acetaminofén, por ejemplo, que tiene un antídoto, yo no voy a esperar hasta que el paciente me haga la necrosis hepática para comenzar con el antídoto. El antídoto lo tengo que comenzar en las primeras 24 horas, es lo ideal. En cuanto llega, yo le pongo la N-acetilcisteína en el esquema establecido para evitar, prevenir el daño. Eso significa conocer la toxicodinamia y anticipar esa medida terapéutica para evitar la complicación, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de conocer lo que es la toxicodinamia. En resumen, la toxicodinamia es el estudio de los mecanismos de acción de los tóxicos. Ese estudio del desarrollo de la toxicidad tiene 4 etapas importantes. Uno es la liberación del tóxico, el segundo es la interacción con el órgano diana, ¿verdad?, la alteración específica celular que este va a producir y el proceso reparador. En esto, cualquiera de estas etapas, los efectos pueden ser funcionales o estructurales.
Generalmente los funcionales son aquellos que logran recuperarse cuando la sustancia tóxica sale del organismo con las medidas terapéuticas adecuadas y el órgano puede volver a funcionar. eh, Incluso pueden haber algunas secuelas, pero eh, el individuo al menos sobrevive. Pero también podemos tener efectos estructurales. Cuando se daña la estructura de un órgano, es cuando podemos tener secuelas crónicas que pueden a largo plazo llevar a la muerte del individuo, ¿no? Entonces es importante conocer esos dos efectos, si es funcional o estructural, ¿verdad? Recordando siempre, ¿verdad?, de que el organismo en sus procesos fisiológicos, cuando ingresa una sustancia extraña, una sustancia en altas concentraciones, ¿verdad? En todo su proceso tóxico cinético, el organismo va a luchar hasta la muerte, como decimos, para poderlo sacar, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos la sustancia química luchando para hacerle el daño al organismo. Y estos son los dos procesos importantes que debemos de entender cuando una sustancia química ingresa al organismo, ¿verdad? Una sustancia tóxica o química en sobredosis importante. Tenemos el proceso tóxico dinámico, ¿verdad?, que es todo lo que lo que el organismo le hace al tóxico con tal de liberarse de él, pero también tenemos el efecto tóxico dinámico, que es todo lo que el tóxico le realiza al organismo para causar ese daño, ¿verdad? Un poquito largo, tratando de hacer un resumen de algunos mecanismos, pero como les repito, pues no se angustien tanto, importante que lean los pasos, la fase y los ejemplos que hay, pero lo vamos a ver a profundidad y ya muy aterrizado cuando empecemos a ver la sustancia específica. ¿Ok? Entonces, espero que haya sido de interés para ustedes y que, pues, si hay alguna eh, dificultad en entender alguno de los términos, creo que podemos revisarlo a lo mejor en las conferencias, si nos damos algún tiempito, o creo que vamos a poder entenderlo mucho mejor cuando veamos tóxicos específicos. ¿Ok? Bueno, pueden haber muchas dudas y esperamos poderlas eh, eh, responder cuando veamos tóxicos específicos. Gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad el tema.